Hola, mi nombre es Ramón Orlando Alvarado Morales y hoy les hablaré acerca de las características de las técnicas de investigación cualitativa. Primero que nada, ¿qué es la investigación cualitativa? Bueno, esta es un procedimiento sistemático de indagación, el cual nos brinda técnicas especializadas para recabar datos acerca de lo que piensan y sienten las personas. Ahora bien, en la investigación cualitativa se suelen utilizar distintos tipos de técnicas. En este caso vamos a hablar de las tres más importantes, las cuales son la entrevista, la observación y los grupos focales. Hablando un poco de la observación, entendemos que esta implica adentrarse en situaciones sociales, mantener un papel activo y sobre todo una reflexión permanente durante todo el proceso. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la observación? Bueno, primero que nada, el descubrir ambientes y comunidades, sus subculturas y sobre todo los aspectos de la vida de las personas. De igual manera, nos permite comprender procesos, vínculos entre personas, distintas situaciones, algunas experiencias o eventos del pasado y sobre todo identificar patrones sociales. También nos permite identificar estos problemas en la sociedad y por último nos permitirá generar hipótesis para futuros estudios. Ahora bien, las consideraciones éticas durante la observación son el mantener siempre una objetividad con lo que se está investigando. Se debe de evitar la intromisión en la vida personal de la persona. Se debe garantizar el anonimato al participante y sobre todo se debe obtener el consentimiento previo. ¿Cuáles son otras consideraciones éticas? Bueno, al publicar los resultados, se debe controlar la información, evitando que ésta desprestigie a las personas o las instituciones. Y sobre todo, no se debe divulgar esta información sin el permiso de los participantes observados. ¿Cuál es la metodología de esta técnica de observación? Bueno, en un primer momento podemos utilizar o no un formato. Sin embargo, al adentrarnos en la inducción, es recomendable generar listados de elementos importantes. Posterior a la inmersión inicial, se pueden diseñar distintos formatos, ya sea notas, imágenes, videos, etc. Ahora, la técnica número 2 es la entrevista, la cual se emplea cuando un problema o un estudio no puede ser observado directamente. ¿Y cuál es el objetivo de la entrevista? Bueno, el principal objetivo es el obtener respuestas mediante las palabras propias del entrevistado. Es decir, el entrevistador debe escuchar con atención estas palabras, debe interesarse por el contenido y sobre todo por la narrativa de las respuestas. Ahora, ¿cuál es la ética en la entrevista? Primero que nada, tenemos el consentimiento informado, el cual debe explicar a los sujetos de la investigación el propósito general de esta misma, las características del diseño, así como los riesgos y posibles beneficios. El segundo criterio es el de confidencialidad, el cual implica que no se informarán o no se divulgarán datos privados que identifican a los sujetos. También se debe informar al mismo acerca de las consecuencias del estudio, el cual permite prever posibles daños al sujeto o a las instituciones. Y por último, debe de cuidar la integridad del entrevistado. ¿Y cuál es la metodología de la entrevista? En un primer momento tenemos que es la planeación, la cual nos permitirá o tendremos que identificar y contactar al entrevistado, preparar una guía de entrevista, preparar las herramientas, ya sea grabaciones, notas, fotografías, etcétera, y sobre todo preparar el consentimiento informado para que éste sea firmado por el entrevistado. Durante la entrevista, el entrevistador debe escuchar activamente al participante y se debe de ser paciente con las respuestas. Posterior a la entrevista, se debe de hacer un resumen de la misma para evitar olvidar algunas palabras
Y al finalizar se deberá analizar esta entrevista y revisar la guía para mejorarla en futuras aplicaciones. Finalmente, después de la entrevista, se debe de repetir este proceso hasta obtener una guía y datos adecuados para futuras aplicaciones. Y por último tenemos a los grupos focales, el cual es un espacio de opinión que busca captar el sentimiento, pensar y sobre todo vivir de los individuos. Esto debe de provocar una autoexplicación para obtener datos cualitativos. Pero, ¿cuál es el objetivo de los grupos focales? Bueno, el principal objetivo es explorar conocimientos y experiencias de las personas dentro de un ambiente de interacción. Para esto se deberán de responder estas preguntas, las cuales es ¿qué piensa el individuo? ¿Cómo piensa? Y sobre todo, ¿cómo se piensa? Alguna de las consideraciones éticas al momento de implementar esta técnica es dejar en claro que las conclusiones son colectivas, es decir, no hay conclusiones individuales. De igual manera, se debe de presentar la información y el propósito del estudio a cada uno de los participantes, cuidando siempre la confidencialidad de los mismos. Y bueno, ¿cuál es la metodología del grupo focal? En un primer momento, se deben determinar los grupos y los números de las sesiones. Posteriormente, se deben de definir tentativamente el tipo de participantes que queremos que estén en nuestro estudio. Posteriormente, se debe de invitar a los mismos. Después, se deben organizar las sesiones en un lugar apto para llevar a cabo esta investigación y al llevar a cabo la sesión debe de existir siempre un moderador. Ahora, ¿cómo se elabora el reporte de la sesión? Bueno, primero que nada, en este reporte deben de integrar datos de los participantes, fecha y duración de la sesión, información relevante con la sesión y sobre todo las observaciones que el moderador captó y una revisión de las notas. Y esto sería todo, muchas gracias.